Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar de una del Ateneo. Allá por 1986 se nos ocurrió a mi esposa y a mí crear un Cebetis particular, el Instituto Coahuilense. De él hablaré más tarde. Hoy solo quiero que sirva de contexto para decirles que en este instituto tuvimos oportunidad de conocer algunos personajes de Saltillo o avecindados en Saltillo. Uno de ellos fue Miguel Santana Pérez, pintor, y otro fue el ingeniero Sobrino. El ingeniero Sobrino nos hizo el favor de dar clase en el Instituto Coahuilense. Y solamente voy a decir unas cuantas líneas de él porque él tenía problemas del oído. Había quedado medio sordo porque en su juventud le había afectado mucho un bombardeo de unos aviones nazis allá en su natal España. Nos comentaba el ingeniero Sobrino, que era una persona grande, que a él le tocó combatir dentro de las fuerzas de la República Española en contra de las fuerzas nazis de Francisco Franco, pero que estando cerca de Guernica, él llegó a escuchar los bombardeos de los aviones nazis en Guernica. Guernica, una ciudad pacífica, no tenía por qué haber sido sacrificada, pero los nazis se encargaron de ello y, bueno, Picasso le inmortalizó ese bombardeo con un mural que aún existe por allá en España. Dicho esto, quiero hablarles ahora de el otro personaje, el maestro Miguel Santana Pérez. Para los que conocen el Ateneo de Saltillo, el Ateneo Fuente, bueno, saben que esta es una institución centenaria que le dio mucho prestigio a la educación en Coahuila. Bueno, pues al entrar al Ateneo Fuente, inmediatamente al entrar al edificio, un bonito edificio que está enfrente del Tecnológico de Saltillo, al entrar al edificio, inmediatamente a la izquierda se ven unos murales y en uno de esos murales se ve a un pintor sentado pintando en un andamio, pero también se ve otro personaje de pie pintando. Ese personaje de pie, joven en esa época, fue Miguel Santana Pérez. Ahí está inmortalizado. Cuando tengan oportunidad de visitar Saltillo y conocer el Ateneo Fuente, pueden entrar y admirar los frescos que existen dentro de ese centenario edificio. ¿Cómo conocí a Miguel Santana? Bueno, Miguel Santana vivía cerca de donde estaba el Instituto Coahuilense. Pasaba por ahí porque el instituto estaba en la calle de Victoria. Y pasando por ahí un día llega el maestro Santana y después de interiorizarse del plantel, nos habló de la posibilidad de que pudiéramos presentar una exposición suya de pinturas que él aún guardaba por allí en el baúl de los recuerdos. Y decidimos aceptar su oferta y desde luego hicimos una exposición con las pinturas del maestro Santana. El maestro Santana, en su época buena, en su época de joven, anduvo en varios lugares del mundo con su exposición de pinturas y desde luego él era una figura prominente de aquella época. Y me comentaba él
que él había conocido a un líder de los obreros de aquella época llamado Luis N. Morones. Y dice, bueno, para también que tengan una idea de quién fue Luis N. Morones, Luis N. Morones en 1918 creó la Confederación Regional Obrera de México, la CROM, en 1918. 4 años más tarde, él fundó un partido, el Partido Laborista Mexicano. Pero además, Morones era un hombre importante de la política de aquella época. Llegó a ser ministro de Industria con el general Calles. Y bueno, se suponía que Luis N. Morones era un hombre de izquierda, pues si era el representante de los trabajadores, se supone que era un hombre de izquierda, que era un hombre de ideales. Y me comentaba Santana, el maestro Santana, que un día lo fueron a visitar a la Ciudad de México y que estando ahí tuvieron necesidad de desplazarse hacia el Congreso y Luis N. Morones les dijo, vamos en mi carro. Ya yendo en el carro, era un carro del año, le dijo Santana a Luis N. Morones, compañero, este es un carro de burgueses. Y que le dijo Morones, sí, pero vamos muy a gusto. Eso fue lo que me contó el maestro Santana. Finalmente quiero decirles que Luis N. Morones, después de muchos años al frente de las organizaciones obreras, pues se convirtió en un hombre prominente, pero además un hombre acaudalado. Llegó a tener muchas propiedades en Tlalpan, llegó a tener un hotel, y creo que en ese momento pues se olvidó del ideal de defender a los trabajadores, porque pensó, como muchos líderes piensan, que están más cerca mis dientes que mis parientes. Con esto termino la charla de hoy. Ya habrá oportunidad de profundizar en la historia del Instituto Coahuilense y de otros personajes. Me da mucho gusto saludarles, espero que estén bien y espero que nos veamos pronto. Gracias.